Bueno, pues bienvenida amiga a Boomy. Boomy es un espacio que se me ocurrió crear en octubre del año pasado a raíz de esta pandemia, en donde vale la pena multiplicar, compartir nuestros caminos y la información que tenemos para acompañar en tiempos tan complejos como este. Y pues he querido invitarte a ti a este espacio para que nos compartas tus saberes y tus caminos. Tenemos una gran competencia hoy porque está en este momento sucediendo el partido de El partido. Colombia-Brasil. Me enteré Brasil. hace poco. Entonces, bravo a los que nos acompañan. Como va a quedar grabado y va a llegar a muchos lugares y vamos a seguir compartiendo, entonces el propósito más grande va a cumplir su objetivo. La intención de este encuentro va a cumplir su objetivo y es que va a llegar a muchos corazones y a muchos entendimientos y comprensiones y va a sumar a eso, ese propósito que tienes con Brumi y con estos espacios. Yo siento que va a ser así. Que así sea. Bueno, querida, Hola, Judy. pues les presento a Olguita. Pues habrán algunos aquí que conocen a Olguita, pero otros no. Hola, Gis. Olguita es consteladora, terapeuta, eh, no sé cómo se llama eso, amiga, es constructora de tambores, luthier de tambores ancestrales. Ay, ese nombre nunca me lo habían dado, lo recibo. El tambor me ha estado enseñando mucho en estos años, ¿sí? Ya casi 15 años. Entonces ha Wow. sido... Y eso que no me he dedicado solo a eso, porque entre más entro al mundo mágico del tambor, más llegan cosas, ¿no? Enseñanzas, aprendizajes. Pues sí, ahí he estado. Luthier, qué lindo. Qué Luthier de bonito, me gusta. tambores ancestrales, además de todo, terapeuta de terapia de respuesta espiritual, además de ser una gran amiga. Entonces, pues Mm. bienvenida y sobre todo he aprendido de ti la incondicionalidad de la amistad. Gracias por eso. Amiga, gracias por esta invitación, gracias a Brumi por su propósito y muy feliz de estar con tu audiencia, de estar con toda la gente que se ha inspirado y se ha tocado de ti, de todas las medicinas que tú traes, ¿no? Porque para mí tú eres una gran inspiración primero y tu amor siempre ha sido profundamente sanador en mi vida. Entonces te lo Ay, agradezco públicamente. tan bella. Bueno, bienvenida a Bumi. Y amiguita, este chat, este live se llama Lo invisible que nos conecta y nos contiene. ¿Qué es para ti esto invisible que nos conecta? Bueno, antes que nada les cuento, este live surgió de yo siempre que saco los temas del mes en Boomi, lo que hago es sacar unas cartas, ¿no? De la medicina ancestral, las cartas de los animales, las cartas de la luna, y un poco estos oráculos me dan el norte de qué hablar, y este mes el tema es eso invisible. Entonces pensé en ti para que nos cuentes qué es eso invisible que nos conecta según tú, nos contiene. Ay, bueno, creo que son muchísimas cosas y antes de empezar esta transmisión pedía mucho como conectarme con eso invisible para poder traer la mayor cantidad de información posible a través de ese mundo tan extenso, ¿no? Tanto lo invisible como todo lo que nos contiene. Y desde ahí em, empiezo por el yo, por esta persona que está acá, por esta persona que empezó a encontrar en sí misma una cantidad de cosas que estaban ahí, que parecían invisibles, pero que se estaban manifestando a través de la historia. Y la otra parte del centro que me conecta con todo lo que está afuera, con los otros y con todo el campo de creación que hay, que ese espacio que junta lo uno con lo otro es un gran campo de percepción. Ujú.
¿Qué es todo esto que puede estar invisible, ¿no? Invitándome a observar todas estas cosas con las que me relaciono o puedo ver, puedo permitirme ver de la realidad que camino. Uy, creo que lo más grande es que tenemos un gran campo de información, sí, Ujú. que se llama campos morfogenéticos, que en otros lugares se llama el inconsciente colectivo, que en otras prácticas tienen otros nombres, que a través de la ancestralidad también han tenido otros nombres. Entonces, ese gran campo es un campo de memoria, es un campo de información, es un gran campo de memoria colectiva, es un gran Ujú. campo de comunicación intrasensorial, sí, es donde pasa todo esto a través de las redes, el wifi, el cable, que no hay cable ya en los teléfonos, la transmisión de datos por algo, que algo pasa, algo sucede, eh, pero ese gran campo de percepción y de comunicación eh, habla de, por ejemplo, o alcanzamos a hablar nosotras de todo lo que pasa con la luna, ¿no? Y que si la luna mueve las mareas y hace todo lo que hace a través de la siembra, de la tierra, todo lo que hace en el universo, entonces imagínate todo lo que hacen nosotros y es Mm. invisible, ¿sí? Todo lo que sucede, por ejemplo, alrededor del Sol, de todo el movimiento cíclico, todo lo que pasa en la naturaleza, eh, el espíritu de las cosas que están vivas y no vivas, ¿sí? A través de las cosas que están inertes y no inertes, de todo lo que pasa ahí en todos los reinos, en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino humano, y lo más lindo es todo lo que pasa en el reino espiritual. Mm. Entonces sí hay todo un mundo de conexiones, sí, que todo lo que yo tenga en mi cabeza lo puedo manifestar afuera, pero cuando me permito abrirme a este campo de percepción, entonces aparece mucho más esa información de todo lo que hay ahí. ¿Qué pasa cuando me encuentro con algo, ¿no? Con alguien? ¿Qué pasa cuando entro a un sitio? ¿Qué pasa cuando Mm. estoy caminando y siento que no debo coger por ahí, que necesito ir por otra parte, por Como otro la lugar? intuición. La intuición y la percepción están muy de la mano. Entonces hay todo un mundo invisible a través de esas cosas que vemos ahí, a través de... Y en esta relación, en esto que nos lleva a las relaciones, entonces está todas unas lealtades invisibles que son las que mueven todo mi instinto de conservación para poder pertenecer y para poder tener un lugar en el mundo. Eso que dices, ese campo de relaciones, es un poco lo que hace la mirada que da las constelaciones familiares, la mirada que dan también los caminos ancestrales, o sea, cómo estamos conectados también con nuestros ancestros, con sus historias, o por dónde es eso. En ese gran campo de información está todo. Sí, está toda la historia de construcción desde el origen, está todas esas transformaciones que hemos vivido a lo largo de ese tiempo y está esto que hago parte de una familia, que hago parte de un linaje y no solo de un linaje, hago parte de un grupo, vengo de un modelo de estudio, vengo de un modelo de formación, sí, todo eso es uh, una carga de información que me está haciendo moverme y relacionarme en la vida, ¿no? Es transparente, pero ahí está, ¿no? Como que me cargo eso. Fíjate que hoy cuando estábamos hablando, y yo te decía, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido para ti esta conexión con lo invisible. Tú me hablabas de que en un momento de tu vida habías sido muy movida por la muerte, por la presencia o por la sensación de la muerte. ¿Cómo llegaste tú a querer indagar en lo invisible? Porque en un mundo tan concreto, tan material, sí, que aboga tanto por lo que se ve, lo que se siente, lo que se escucha, uno querer indagar en esas lealtades o querer indagar en esos reinos espirituales, pues debe haber una motivación para hacerlo, ¿no? ¿Cuál fue tu motivación para adentrarte en caminos que después nos contarás cuáles son esos caminos? Pero ¿qué te incitó a ti a ver esas conexiones como con esas lealtades y con esos reinos espirituales que son invisibles?
Creo que siempre tuve profundas preguntas y con toda la vivencia que tuve como niña y con todo el espacio vacío que quedó ahí y con todo lo que, con toda esta necesidad de autocontención, ¿sí? Me permití entrar a eso que es el campo de percepción de lo que estaba sucediendo para poder buscar razones, ¿no? Para poder seguir continuando. Pero después empecé a notar que pasaban cosas conmigo con respecto a esas percepciones y a esas sensaciones con los otros, eh, que finalmente me llevó a sentir una profunda desconexión por la existencia y un dolor, ¿no? Un dolor muy grande que en ese momento sentía que era que había algo malo conmigo, ¿sí? Por todo lo que pasaba a mi alrededor y por todo lo que vivía y experimentaba. Con los años pude darle un lugar a todo eso que me llegaba a través de las imágenes, a través de las palabras, a través de lo que estaba ahí y pude darle un lugar a esos que son los muertos, ¿no? A los invisibles, que yo los llamo los invisibles, a ellos, a otros muertos que aparecen por ahí en el campo, los llamo los despistados. Pero la muerte siempre estuvo como llamando a mi alma, ¿no? Como un deseo de no estar en este plano, de no encontrar sentido a las razones que me daba querer seguir Mm, existiendo. mm, Después encontré con constelaciones familiares también una lealtad muy grande a mi hermana que murió. mm. Y de ahí para atrás, ahora en este momento le tengo un maravilloso respeto y siento que el camino de la muerte está también al servicio de la vida a todo momento, en todo momento. Las dos cosas van de la mano. Entonces, en mi camino de servicio trabajo con eso, trabajo con la fuerza del servicio de los que ya han partido y con los que se quedan, ¿no? Creo, no sé si estaría un poco contestada la respuesta. Vamos a seguir indagando, ahí nos diste unas pistas. Y amiguita, cuéntame una cosa, tú nos dijiste, lo invisible son campos morfogenéticos o el inconsciente colectivo, la comunicación intrafamiliar. ¿Qué es eso de los campos morfogenéticos? ¿Qué es eso del inconsciente colectivo que tú ves que nos conecta? Porque la idea también es como ver que hay más allá de simplemente la percepción que podemos tener. Hay unas cosas invisibles que en realidad han sido estudiadas y en diferentes caminos y de verdad están generando puentes entre nosotros. ¿Qué es eso de los campos morfogenéticos? Eh, es un gran archivo de memoria de la humanidad. Ok. ¿Mm? Que lo que está más actualizado es lo que está más vivo, lo que viene en las generaciones más cercanas, ¿sí? Entonces, lo que está más vivo y presente ahí, como lo que ocupa un espacio más cercano a mí, es lo que está relacionado con mis padres, lo que está relacionado con mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y se va volviendo un poco más ¿Como tenue? difícil de capturar a través de mi campo, lo que es mucho más antiguo, pero no significa que no esté. Sí, está en todo Mm. mi campo, está en mi ADN, está en todo el campo atómico de mi cuerpo, ¿sí? Está esa memoria y yo me conecto porque todos tenemos una gran Wi-Fi que es donde son los hilos, ¿sí? Los hilos de que yo pertenezco a esta humanidad, ¿sí? Y como pertenezco a esta humanidad, entonces hago parte de la historia que hemos vivido como humanidad. Entonces, a través de la familia, a través del linaje, desde ahí hay una parte de mí que ha vivido también esta memoria
de las guerras, de la violencia, de sobrevivir, de lo cultural, ¿no? En constelaciones, por ejemplo, me asombra mucho cómo nos gusta un tipo de comida, un tipo de música, cómo nos jala unos territorios, cómo nos mueve algunas personas, ¿sí? Es esto que es, no sé por qué, ¿sí? Como a mí cuando me enamoré de lo nativo americano, ¿sí? Yo no tendría por qué, ¿sí? Pero hay algo que me conecta con ese territorio, entonces sí nos conecta biológicamente a través de la historia y porque elegimos aterrizar en un lugar, ¿sí? Entonces aterrizamos en una familia, aterrizamos a nivel cultural en un país, en una ciudad, eh, mm, eso, eso, eso. Y para devolvernos pensando que de pronto hay gente que nos escucha que no sabe son las constelaciones familiares. Cuéntanos cómo es, eh, primero cuál es la premisa de las constelaciones y más o menos cómo es una constelación y para qué sirve. Uy, bueno, las constelaciones invitan a hacer un ordenamiento, a eso que por repetición, por interpretación, por oposición o por compensación o por identificación estoy cayendo en diferentes patrones. Entonces, como son programas inconscientes, estas lealtades son programas inconscientes, entonces se vuelven como movimientos potentes que rigen nuestra vida, que a veces nos sobrepasan y repetimos patrones de generación en generación. Entonces, por ejemplo, en constelaciones familiares, una parte bien linda en un proceso, ¿no? Es revisar todo lo que es el árbol genealógico. Ujú. Ahí entonces puedo observar muchas cosas que se repiten, formas de vida, formas de expresión, formas de relacionamiento, todo lo que está vinculado con el dinero, lo que está vinculado con el amor, lo que está vinculado con las exclusiones, lo que está vinculado con el castigo, ¿no? Como con las pérdidas, con cuando yo me devuelvo a mirar mi familia, cuando yo me devuelvo a mirar toda esa historia, no soy ajena, o sea, estoy ahí también haciendo muchas cosas, repitiendo muchas cosas, moviéndome de esa manera, así no lo quiera, ¿sí? Caigo ahí, caigo nuevamente en esos patrones, así lo repele, así diga, no, yo no quiero ser como esta gente, yo, en el fondo soy igual y soy lo mismo porque toda esa memoria vive en mí, yo soy todo eso. Entonces las constelaciones familiares sencillamente develan profundamente eh, muchas raíces de donde viene, ¿sí? Muchos lugares de donde viene, eh, y nos invita a ponerle un orden a eso, ¿sí? Y ponerle orden significa, eh, claro que eres todo eso, y claro que tienes el poder de elegir transformarlo y hacer la historia diferente, ¿sí? Entonces es como que se nos ha dado la elección de liberarnos de la repetición para nacer a nuestra propia historia. Ese es el verdadero movimiento de constelaciones. ¿Sí? Observe qué es lo que está pasando con su linaje, con su historia, con su familia. Generalmente es lo básico, ¿no? Va la persona que quiere revisar un tema con su madre, un tema con su padre, un tema con la pareja, un tema que está vinculado con los hijos. Esto que pasa en la familia se extiende a otros sistemas, entonces te va a llevar te va a llevar a que vas a repetir cosas con tu trabajo, con cualquier grupo al que llegues, ¿sí? Vas a repetir, o sea, pareciera que solo es en la casa, no solo es en la casa. Por donde sea que pases vas a traer esta carga de esta memoria y tu lealtad a pertenecer siendo igual Y, o y, siendo parecido. y esas lealtades son invisibles en el sentido de que muchas veces no somos conscientes de que operamos bajo esa lealtad. No, no, lo hacemos cuando tenemos un proceso, ¿sí? Cuando, por ejemplo, vamos a terapia y en la terapia entonces nos damos cuenta que hay algo más que pasa con mamá y em, que eso algo más que pasa con mamá no solo fue con ella, quizás y posiblemente, sino que puedo revisar más atrás y qué fue lo que pasó con su propia madre. Y si voy a revisar más allá, puedo, entonces hasta que uno encuentra un hilo y hay
hay momentos que en constelaciones nos toca ir mucho más atrás, ¿sí? Es buscar un ancestro donde se haya roto esa cadena de poder entregarlo en equilibrio. Mm. Y desde ahí uno ya puede comprender y dice, uff, claro, ¿sí? Entonces, el trabajo personal sí ayuda mucho a mirar, ¿no? Porque de resto no, de resto somos ciegos, sordos y mudos en ese movimiento automático de la pertenencia a la familia, ¿no? La pertenencia, así yo me crea diferente o me crea mejor, ¿no? O me quiera Todo- salir, o Todos me nos vaya para creemos otro país, todos nos o me creemos vaya para otro... diferentes y mejores, eso sí, ¿para qué? Como, no, 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 nada que ver, yo no soy igual. Y es que me gustaba, me apareciste en la mente en relación a este tema de lo invisible, porque fíjate que muchas veces estamos haciendo un montón de ajustes en nuestra vida externa, pero en ese software que es a partir del cual opero mis creencias, mis memorias, mis linajes, mis eh, como las cosas que me mueven internamente, ahí sí que diríamos la marea interna, esa luna interna que está moviendo nuestras emociones, muchas veces es lo que menos revisamos y a pesar de que no es visible en el sentido de que no es consciente, no volteamos a ver eh, cuáles son, ¿sí? Entonces, Sí, fíjate que tú hablas de muchas cosas, ¿no? Uno es esa memoria de nuestra familia, pero como nuestra familia está conectada en una memoria de un clan más grande y está conectado a la memoria de un territorio y está conectado a la memoria de la humanidad, sí, por lo cual y estamos todos de muchas maneras interconectados, ¿no? estamos profundamente interconectados y cuando uno va a mirar a sus ancestros, entonces todos somos familia, ¿sí? O sea, cuando uno mira a los bisabuelos, tatarabuelos, a generaciones atrás, uno dice, no, mi familia, 20 generaciones atrás seríamos más o menos como 16.000. Entonces, o sea, en algún momento todo se ha cruzado desde el origen, ¿sí? Entonces todos terminamos siendo unos solos, unos que cogen por un camino y otros que cogen por otro. Y tú tienes razón, esto que hablas de negación, ¿no? Hay una profunda negación de creer que las cosas no me afectan, ¿sí? Que las cosas no me afectan, que nosotros somos los que determinamos nuestra vida y que eso, ¿no? Como un poderío de que no, soy yo y que nada de eso afecta. Y en que he encontrado mucho en terapia, que la gente se encuentra atorada, atascada, congelada, con patrones que no, a veces ni les haya sentido, ¿no? A veces pareciera que también que creen que son como otras personas, o sea, no sé de dónde viene esta rabia asesina, ¿no? No Mm. sé de dónde viene estos celos, no sé de dónde viene este deseo de matar al otro, no sé de dónde viene esto que pasa en las parejas, tanto que es de permitir el abuso, de que permito, y es no sé qué es lo que me pasa, no sé qué es lo que sucede, de conseguirme las mismas parejas, o es que hay tantas formas de repetición, hay tantas cosas que aparecen en constelaciones a través de los secretos, a través estamos engullidos en una historia de víctimas y perpetradores y nosotros tenemos a las víctimas y a los perpetradores tragados y tenemos una historia personal que nos hizo detonar todas estas heridas interiores y en esa detonación de esas heridas interiores entonces también cuando por ejemplo no en este momento que se ha detonado tanto la injusticia no si nosotros tenemos esa injusticia tan declarada en nuestra vida sin estar sana entonces vamos a ver la injusticia en todas partes y nos vamos a declarar justicieros sí justicieros de otros realmente ese movimiento no es por otros, es por mí, ¿sí? Porque no lo he podido resolver. Y pero si aparte de eso, atrás, eh, alguien que se llamó guerrillero, alguien que se llamó político, mató a alguien de mi sistema, entonces yo ya quedé implicada en esa historia, Claro. ¿sí? Entonces tengo una mirada por respecto a lo que me han dicho, pero a veces la sangre me hierve,
sencillamente cuando veo algo y uno no sabe ni Literalmente la por qué. sangre, o sea, literalmente la memoria que hay en mi ADN me hierve. Sí, y no se sabe por qué, y no, ahí hay una memoria. Eso por el lado de constelaciones, ¿no? O sea, hay una carga ahí que si yo la observo, puedo purificar eso, decir, y organizar esto de seguir un movimiento organísmico al conectarme con mi alma. Y es qué es lo que realmente yo quiero, no qué es lo que quiere mi familia, ni qué es lo que realmente siento que necesito hacer y no lo que me piden o me exige la sociedad. ¿Qué es escuchar? O sea, entrar a esos espacios de observación y de escucha es realmente mirar qué es lo que hay ahí, quién es el que está ahí. Y cuando se atiende a ese que está ahí, entonces puedo desmenuzar las raíces de dónde puede venir esto, de dónde Claro. viene. Todos estos espacios que para mí son espacios de autosaboteo, que son espacios de autolimitación que tengo, ¿sí? Y que ni siquiera me doy cuenta. Y a veces soy tan leal hasta a mi propia neurosis, ¿no? Necesito ser neurótico, necesito actuar de esta forma, de esta manera para ser parte de mi familia. ¿Sí? Necesito ser pobre para ser parte de mi familia que es pobre. Necesito ser exitoso porque mi familia es exitosa. Por ejemplo, estos negocios familiares, ¿no? Necesito sostener el proyecto sentido de alguien porque alguien lo lanzó como los dados de Dios, los lanzó al aire y yo caí ahí en esa jugada. Pero no es lo que quiero, yo lo que quiero es ser panadero. ¿Sí? O quiero irme por el mundo a hacer tal cosa y no, tengo que quedarme, ¿sí? O tengo que estudiar derecho, o tengo que hacer esto, ¿sí? Venimos como de esta sociedad de lo que me obligan a hacer y yo me obligo porque si no me castigan, ¿sí? O Venimos no de una hago parte. sociedad de castigo. Claro, te excluyen, que ahí viene la exclusión, ¿no? Esa parte de concepción del castigo es excluyo todo aquello que no esté ahí. Entonces somos una sociedad y somos una humanidad, una hermandad de exclusión, ¿sí? De castigo y de exclusión. Entonces, ahí también tenemos una gran parte de perpetradores que no queremos ver, o sea, esa es desconexión y esa negación es no veo esa sombra en mí, no veo, no reconozco que también soy eso, no reconozco que también soy otra asesina. Cuando me molesta tanto a alguien y le envío de que no quiero verte, quiero que te desaparezcas o quiero matarte, quiero que no vivas, quiero que sí, de mi rabia, de mi impotencia, de mi dolor. O sea, no necesariamente tengo que coger un fusil para acribillar a otros, ¿sí? O a través de la crítica, a través o sea, es tantas cosas a través de constelaciones, la verdad, es un mundo impresionante que lo invita a qué? A que te hagas responsable de lo que has hecho, de lo que no, ¿sí? Y ya sueltes, ¿no? Porque la culpa, el dolor, ¿sí? Cuando este libro que las lágrimas de mis ancestros, el dolor que llevo en el cuerpo, que es el dolor de otros, que son las lágrimas de otros, que son los duelos Mm, no cerrados de otros, que mm. son las pérdidas no hechas, no cerradas de otros, que es la depresión de otros, que es ocupar el lugar de los muertos, ¿sí? Que por eso uno se queda medio muerto, ocupando el lugar de los muertos, hablando con los muertos, ¿sí? Ocupando ese lugar porque ocultaron que alguien se había muerto, que había sido asesinado, que los abortos, por ejemplo, son unos o sea, grandísimos espacios donde la gente se pone mucho en esos lugares por compensación, ¿no? Entonces Mm. los niños ocupan mucho, ¿sí? Acá hubo tres abortos, ¿sí? En esta familia, un espacio de 3 abortos, y el que llega ocupa el lugar de ellos, ¿sí? No ocupa su lugar, Claro. se va a compensar, ¿sí? Necesitan compensar en el sistema. Si alguien fue excluido, si en una familia el padre fue excluido, entonces necesitamos compensar ocupando el lugar del padre y perdemos nuestra vida, ofrendamos nuestra vida. Eso en constelaciones familiares, ¿no? Pero hay otro mundo hermosa que las dos lo hemos vivido también, que es con Tere, ¿no? Tere que habla, Terapia tú respuesta eres un espiritual. alma, Ujú. tú eres un alma y has recorrido la vida y en esa vida has experimentado muchas cosas y para el alma nada es bueno ni nada es malo, ¿sí? En este gran teatro
en este gran Sueño. océano de experiencial, ¿no? Porque es Mm. como, sí, un gran sueño donde yo elijo un personaje hoy y me lo voy a hacer y me lo voy a vivir. Y aparte de eso, él digo, no, yo necesito trabajar mucho el perdón, entonces me va a poner estos retos y estas exigencias. ¿Mm? Y que si yo no, yo lo veo como materias de la universidad, entonces que si yo no hice mi tarea en una vida, pues sencillamente tengo que verla en la otra, ¿sí? O me queda ahí como una acumulación, el alma tiene ahí como sus O, tareitas pendientes. o de hecho hay temas que requieren varias vidas, ¿no? Y hay temas que requieren resolverse en varias vías. Entonces uno encuentra que muy lindo, por ejemplo, juntar constelaciones con TRE, porque entonces no, aparece que este tema que tienes de rabia a los hombres, sí, que es odio a los hombres, sí, vuelvo y caigo en esto que es tal cosa y esto otro, y vamos a mirar, bueno, vamos a revisar qué pasa con este odio a los hombres, y aparece toda una historia de otros tiempos, sí, de vinculaciones con otras personas, de cosas que no quedaron inconclusas, entonces ya uno va, abre eso y dice, uy, pucha, o sea, ni siquiera es esta vida, ¿sí? Si no Aquí viene ahora, más sino que atrás. tú exististe en alguna parte de esa gran historia en algún momento del tiempo, sí, hace 100 20 años vidas. atrás, hace Sí. 200, ¿sí? Sí, o sea, casi que yo soy lo que vivía allá de pronto y posiblemente sea un ancestro de mí misma, ¿sí? O sea que esa misma lógica un poco transgeneracional entre, la podríamos decir, pero es una lógica como con otras vidas. Es decir, no solo es las vidas que han hecho parte de mi linaje, sino más allá espiritualmente, es todas las experiencias que ha tenido un alma. Olguita y yo nos formamos en terapia de respuesta espiritual y podemos decir las dos que es wow. O sea, la sensación además que tiene, que deja terapia de respuesta espiritual, es que yo le decía a Verónica, que es nuestra maestra Verónica Bau, que es como, yo sentía como si me fuera quitando un velo. Es algo muy sutil, como que va quitando un velo de, como que nos enturbia un poco la visión y nos dificulta asumir esta vida, ¿no? Sí, Y, y eso también es algo invisible que nos conecta, ¿no? Que nos conecta con nuestra propia historia, pero también que nos conecta entre otros, porque a partir de terapia de respuesta espiritual, la premisa es que venimos también a resolver relaciones kármicas, es decir, que en otras vidas hemos podido encontrarnos con estas mismas personas o con algunas de las personas que nos hemos encontrado en esta vida para resolver algo. Entonces, como dices tú, ¿no? Si yo digo que yo programé en esta vida muchos asuntos que tienen que ver con el perdón, porque muchas veces me sentí tan herida, sí, tan humillada, tan maltratada y digo, carajo, pues seguramente yo tenía, o en otra vida humillé, maltraté mucho, o en esta vida tenía que venir a ejercitar el perdón. El perdón entendido como sí, soltar, no es que yo perdono al otro y lo absuelvo, sino entendido como no quedarme no, exacto. enquistada en el rencor y en el dolor por algo que alguien hizo. Sí, y estos acuerdos que hacemos con el alma, como tú lo dijiste, una historia de que en una vida una mujer, su hijo tenía una dificultad con enfermedad muy difícil y retadora, y ella cuidó a su hijo porque estuvo en silla de ruedas, porque no podía moverse, o sea, ella se dedicó a su vida. Y un acuerdo de almas es, vivimos esto de esta forma, ahora yo soy el que te va a cuidar en la otra existencia, yo soy la que voy a compensar contigo esto, ¿sí? En otros lugares nosotros somos los que hicimos daño y maltratamos o asesinamos o violentamos de cualquier forma o cualquier movimiento que no estuvo en equilibrio. Y aquí es bueno, ahora vamos a compensar eso, ¿sí? Vamos a volver a poner en equilibrio. Y yo necesito vivir esa experiencia, porque lo lindo que yo veo desde TRE también es, como esto no es ni positivo ni negativo, porque este planeta es polar, ¿sí? Es dual, pero el alma no está en esa Lógica. dualidad, Mm. en esa lógica. Entonces, no, yo hoy quiero ser esto y después al otro día, porque me acuerdo de mi maestro de tarot, que decía, para el alma, esta vivencia que para nosotros es de 60, 40, 80 años, para el alma es un día de clase.
¿sí? Un día de clase. Entonces como que se levanta y dice, no, yo hoy voy a aprender tal cosa y me voy a ir a la tierra a aprender estas cosas, a experimentar esto. Entonces, lo que sí ha hecho Constelaciones, por ejemplo, es todo hace parte. Hay una Mm. conciencia más grande que sostiene la razón de todo, ¿sí? Y Tere también me ajustó ahí, ¿no? Como algo que hizo, ¿ah? Eh, y entonces hablaba todo lo que pasó detrás de las guerras, todo lo que ha pasado detrás de las grandes dificultades que hemos vivido en la historia siempre, no es que sea ahorita, ¿sí? Esto que se nos está proyectando como en un fractal ahorita en este momento, es lo mismo que ha venido detrás de otras historias atrás de hace mucho tiempo. Muchos han caído en ese proceso, ¿sí? Pero como que se junta todo eso y hay algo más detrás de eso, ¿sí? Hay algo más. Yo me pego en este momento a que estamos en ese salto cuántico, en ese movimiento evolutivo y que todo esto es necesario, o sea, hace parte de una gran totalidad. No puedo sacar lo que a mis ojos es malo, a lo que a mis ojos no es coherente por las gafas que tengo puestas, ¿sí? Por la formación religiosa, por la formación espiritual, por las leyes de mi familia, porque soy de tal, mi familia es políticamente tal, o, ¿sí? No, es todo hace parte de algo más grande y todo hace parte de la gran creación, ¿sí? Del gran misterio de la existencia. Y Está. Ujú. eso, dime. Dale, dale, dale. ¿Y eso qué? No, como que con Tere, y es lindo, por ejemplo, en terapia, porque cuando uno trabaja constelaciones y junta Tere y desbloquea todas esas cosas, es que hay veces que no sabemos por qué, no, estamos tan profundamente bloqueados, y no, o sea, por más que hagamos, o yo recibo muchos casos de personas que hacen muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas y siguen en círculo, dando vueltas en círculo. Cambian los personajes, cambian los lugares, pero sigue ahí, ¿no? Y cuando se juntan estos dos movimientos, como que algo aparece en el alma, ¿no? Y en TR que trabajamos con los invisibles y con todos los guías maestros, como yo los nombro, ayudadores, ¿sí? Todos los que están ahí, Comités porque espirituales. cada alma tiene un comité que le está ayudando, esos que están allá como confiando en ti profundamente, confiando como diciendo, te mandamos esto. Obviamente hay muchos que no escuchamos nada de eso que nos dicen, o por donde nos mandan, o la ayuda, ¿no? Escupimos un poco la ayuda, pero siempre hay esos comités espirituales y aprender a sentir y a sentir, porque Mm. más en mi caso que ver, yo siempre he tenido la percepción de sentir esas presencias, ¿sí? Mm. Eh, Entonces, es que estaba pensando dime. de todo esto que dices, que precisamente eso invisible que nos conecta y nos contiene puede tener muchas connotaciones, porque hay cosas invisibles como estas lealtades inconscientes, como la neurosis, ¿sí? Como esa necesidad inconsciente de la personalidad o del ego de defenderse, ¿cierto? Que muchas veces opera sin darnos cuenta, que son cosas invisibles que de alguna manera nos atan, nos bloquean, nos cuestan. Y a la vez hay todo un mundo invisible y todo esto que decimos de estos, entre decimos los programas discordantes que siguen activos de vida en vida, no permitiendo que manifestemos salud, abundancia, prosperidad, tranquilidad, ¿sí? El amor, lo que sea. Y cómo hay estos hilos invisibles que también nos sostienen, que nos alivian, que nos ayudan, ¿no? Entonces eso invisible que nos conecta y nos contiene, como todo, pienso yo, puede estar favoreciendo nuestro bienestar y nuestro crecimiento o puede estar, por el contrario, bloqueándolo. Entonces, yo quisiera saber si hay qué caminos, además de las constelaciones y del TRE, tú has encontrado en donde has podido conectar con eso invisible de pronto que te contiene, porque estás hablando de los maestros y esos comités espirituales, y yo sé que has sido caminante, porque además he estado en temazcales, en inipis, en construcción de tambores y en muchas cosas que tú has encontrado en tu vida que te han sostenido. ¿Qué es lo invisible que te ha sostenido a través de cuáles caminos? Mm,
Uy, bueno, hay varios, ¿sí? Voy a nombrarlos. Uno que tiene que ver con lo ancestral, con mi camino ancestral. Eh, Antes del camino ancestral fui una gran buscadora a través de la religión. Entonces me caminé muchos caminos religiosos porque sí, porque tenía muchas preguntas. Y una sed, ¿no? Una sed de algo que yo no sabía qué era, pero después de eso y de una gran caída interior mía, o sea, de una gran pérdida de fe y de esperanza, y de estar completamente perdida, o sea, de no encontrar un lugar en sí misma ni en la creación, encontré lo ancestral. Lo ancestral me permitió ubicarme en ese lugar como hija de la creación, como hija de la vida, de la existencia, del universo, ¿sí? Y a ocupar ese lugar. Después, junto a eso y a todo lo que pasó ahí que ya les cuento, entonces vino todo un movimiento a través de que yo fui a buscar ayuda y en ese buscar ayuda me encontré diciendo yo quiero hacer eso que hicieron por mí y me quiero dedicar a eso. Y ahí abrió todo otro mundo, ¿no? Un grupo, todo un mundo de búsqueda interior, de ir y entrar a esas partes tan profundamente rotas, disociadas, disléxicas, tan confundidas, tan perdidas, tan muertas también. Y entré a todo un mundo de todo lo que significa la psiquis a través de la psicología, la terapia, eh, y el camino terapéutico muy lindo a través de la escuela porque la escuela tiene un linaje chamánico. Y a Claudio también, que siempre ha sido un buscador y un investigador de todos los enteógenos y de todo este camino de despertamiento. Y de ahí para adelante no, o sea, al tarot como camino de autoconocimiento, la astrología que es otro mundo invisible que no vemos y que nos da un apoyo impresionante, a través de la curación, a través de los caminos de sanación, de curandería, ¿sí? De técnicas, de procedimientos que juntaban la tecnología con muchas tradiciones, por ejemplo, Sintergética hace eso, esa gran unificación, Reiki, o sea, todas esas prácticas fueron sumando, 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 sumando. La ancestralidad, la ancestralidad ha sido básico, la verdad, la ancestralidad ha sido mi columna ¿Qué, vertebral qué es la porque ancestralidad? Si alguien no sabe qué es la la ancestralidad, ¿qué ancestralidad es? es el conocimiento más antiguo que ha sostenido la vida, ¿no? Es todo el conocimiento y la sabiduría de los más antiguos. Hay muchas tradiciones también a través de mis prácticas de yoga, de meditaciones. Hay mucho conocimiento ancestral, antiguos de millones y millones y millones y millones de años. Entonces, cuando empecé a caminar con los ancianos de este territorio, de acá de Bogotá, de Colombia, mmm, ¿Whiskas? lo que pasa es que en ese tiempo lo muisca estaba apenas abriéndose camino, porque realmente el camino, o sea, eran muy poquitos los que quedaron de los linajes, y al comienzo se volvió muy político, y entonces, pero ya ahorita hay una recuperación bonita en ese momento era como diferente. Ujú. Pero por maíz sí entré a mucho contacto con ancianos, sobre todo amazónicos, como de diferentes territorios a través del camino de las medicinas ancestrales, pero en diferentes lugares de la tierra, o sea, llegaban acá y con ellos teníamos todo un camino de conocimiento y aprendizaje, ¿no? Y aquí entonces me hablaron de las relaciones, ¿no? Que todo esto son todas mis relaciones, ¿sí? Y que todos debajo de la piel somos rojos, ¿sí? Y Rojos. nos levantáramos la piel somos rojos y que ese es el camino rojo y a respetar a eso, a todo eso que está en mi casa, que es este lugar debajo del cielo, ¿sí? Ujú. Entonces todas las relaciones con la vida, con las plantas, con los animales, con, con las piedras, con los caminos, con los territorios, aprender a reconocer el espíritu de las cosas que están ahí, a respetar, a pedir permiso, a saludar cuando llego a un territorio,
a reconocer la energía, ¿no? A reconocer la energía, cómo se mueve la energía, cómo se evoca la energía a través de una planta, cómo se le pide a una planta una energía que llegue a una casa para que por favor trabaje al servicio de la persona, ¿sí? Todo esto es dual, todo esto es dual porque se usa según la intención, que la intención es muy importante, Y es ¿sí? Que lo que invisible se también. siembra y es invisible, entonces a veces también no sabemos que con qué intención viene el otro, con que la, la, intención muy importante. El pensamiento, ¿no? El pensamiento es el punto, es la semilla de creación de toda la existencia y el cuidado con ese pensamiento porque el pensamiento te crea realidades, porque el pensamiento se materializa, ¿sí? Que yo lo anclo a mí con la emoción, entonces quedo en un circuito que es también invisible, ¿no? De mi emoción, mi pensamiento que me está creando una realidad. Entonces, la captura de silencio, la captura de esa percepción, la captura de la contemplación que la hemos perdido tanto. La captura de la contemplación es poder observar todo eso, de acompañar, ¿no? En las tradiciones se guarda mucho las jerarquías, pero algo que es bien importante que es caminemos juntos, Mm. ¿sí? Es resolvamos esto juntos, caminemos esto juntos, eh, démosle la cara a todo y todo lo que es la tradición, la lecturaleza, como ellos hablan, ¿no? Es todo en la vida te habla, todo en la vida te está enseñando algo. Todo tiene vida, todo tiene vida. Respetar eso, ¿no? Respetar eso. Entonces, el mundo de las tradiciones me acercó más a ese mundo invisible y a través del camino de las plantas y los enteógenos es poder ya ver el campo, sí, ver el campo etérico del planeta. Por ejemplo, la primera vez que lo vi fue como, no, o sea, asombroso. Y también el camino de ir a la sombra, ¿no? Ir a la sombra y darle la cara a tus actos, a tus decisiones, a este libre albedrío, ¿no? Y darle la cara, estar ahí. Entonces, eso en el camino ancestral. Podría hablar, porque es lo que más me apasiona mi camino ancestral, porque es lo que más me ha tenido viva a mí. Lo que más me rescató, la verdad, fue volver a conectarme con Dios en la montaña, ¿no? En todo lo que existe. Eso es lo que más me ha rescatado. Fíjate que tú dices ese camino ancestral, cómo nos ayuda a concebir que si hay vida en todas partes y cada reino está tan vivo, no en vano las comunidades indígenas son tan respetuosas de la naturaleza y no son usurpadoras de la naturaleza. Estamos hablando en general de las culturas, ¿no? Habrá de todo, hay blancos, amarillos, afros, que han sido a favor de la conciencia y hay quienes que no, pero si vemos las culturas indígenas tienen una tendencia muy a sentirse conectados con todos esos otros reinos y con todas las La relaciones conexión. invisibles que hay. Mira que aquí Lau Escobar Flo nos dice, ahora me respondes tantas preguntas cuando veo cuchillos o armas de fuego, les tengo miedo, me vienen imágenes de horror. ¿Quién sabe qué cosas hay en tu linaje ¿Qué también, memoria? Lau? ¿Qué ¿Qué memorias memoria hayan? hay ahí? Se activan. Bueno, aprovecho para que quien tenga alguna pregunta para Olguita, por favor, las escriban y vayan comentando lo que quieran. Em, porque de muchas maneras vivimos como no haciendo conciencia, o más bien inconscientes de todos estos hilos invisibles que se están moviendo en la medida que nosotros vamos viviendo. Y quisiera traerlo un poco a este momento, Olguita, en donde como cultura, como país, bueno, también como humanidad, primero que todo el COVID, ¿no? O sea, es invisible, claramente. Y nos ha dejado clarísimo que estamos súper conectados por el aire, ¿no? Por el contacto que tenemos. Pero digamos más acá en nuestro propio territorio, fíjate que esta polarización de quién tiene la razón, quién es bueno, quién es malo, ¿no? Eh, nos tiene también perpetuando un estado de violencia, de guerra que nosotros en nuestra historia colombiana eh, ha estado tan presente, ¿no?
y que no nos damos cuenta como nosotros, como dices tú, ¿no? O sea, podemos seguir perpetuando la violencia con nuestras palabras, perpetuando la violencia con nuestros deseos, con nuestros pensamientos. ¿Cómo ves tú que todo eso que es invisible a la luz de lo que has aprendido en las constelaciones, de lo ancestral, em, es en este momento una responsabilidad? O sea, ser conscientes de eso es una responsabilidad para el momento actual que estamos viviendo como sociedad. No sé si se entiende la pregunta. Sí, o sea, sí, 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 o sea, como hacia dónde me dirige esta pregunta es, me evoca la imagen de una historia, ¿no? Una historia de un médico mexicano que se fue a constelar porque vivía en España, pero tenía unos temas ahí de, de, de inestabilidad, ¿sí? Eh, y era ilegal. Entonces, en la constelación, cuando la persona dijo que era ilegal, había como un sentimiento de triunfo sobre eso, ¿no? Como Me me la crucé. he hecho, me la he hecho y ahí todo, sí, se la hice, ¿sí? Como ese es un Una gol a mi venganza. favor, Eh, ¿sí? Y pero cuando se costeló con España, entonces, y se puso a España enfrente de la persona, que eso es lo que hace constelaciones, elegimos a una persona que represente a esta persona o este conflicto, y ponemos entonces a España, y España se fue para atrás, ¿sí? Entonces el entendimiento fue, hay algo ahí que no quiere como afrontar, ¿no? Como cuando uno se corre, como en el una movimiento cuando uno constelación, se va sí. hacia atrás es como, uy, ahí hay algo que me cuesta como darle la cara. Entonces, finalmente lo que se puso en el medio de este personaje que estaba representando a este hombre mexicano y en España fueron unos muertos, ¿sí? Mm, Entonces ahí apareció y nos llevó directamente a todo un tema de todo lo que había pasado en la conquista, ¿sí? O sea, una deuda por todos los muertos, ¿sí? Y ahí se hizo todo un movimiento restaurativo a través de esto. Entonces, siento que detrás de tu pregunta es, es cómo hacemos en este momento de la vida cuando a mí me carga una memoria que es en siento el dolor y la injusticia en mi caso, ¿no? Siento el dolor y la injusticia por todos los movimientos que ha traído la colonización y, y lo que pudo suceder cuando, por ejemplo, los indígenas de este territorio, de estos territorios, están recuperando el territorio y están cayendo esas estatuas. ¿Y qué es lo que pasa con otros cuando dicen no? ¿No? O sea, es importante eso que está haciendo. Cuando al que matan es a otro hijo y no es al mío, ¿sí? Pero cuando me matan a mi hijo es otra cosa, ¿sí? Que lo que pasa en este, bueno, también con el COVID pasa eso, ¿no? Como que, pero, pero ¿a qué voy? Es que yo siento mucho que esas grandes memorias que traemos nos hacen elegir algo. mm. Y cuando elegimos algo estamos excluyendo al resto y ahí ya empieza todo a menos. ¿Mm? Yo que yo me he encontrado, por ejemplo, en constelaciones muy grandes y poderosas donde casi que lo único que nos une son los muertos. Uf. Cuando nos vamos a enterrar a nuestros muertos, ahí ya no hay color, ahí ya no hay distinción, ahí ya no hay, ¿sí? Ahí ya son nuestros muertos, ¿sí? Ahí en la historia ahí se cuentan cosas, por ejemplo, con los nativos americanos que también, ¿no? Hacían sus tiempos de guerra las paraban cuando necesitaban ir a hacer el entierro a sus muertos. ¿Mm? Eh, y en las grandes constelaciones encontramos todas esas grandes polaridades que cuando ponemos a todos los muertos ahí, ya ahí cambia la mirada porque es que estos son los muertos de nosotros, de todos, y todos hemos perdido.
Y cómo es importante ver eso, ¿no? Que estos son todos nuestros muertos, o sea, los que cayeron por uno u otro perpetrador, los que son de uno u otro partido, los que tienen una u otra causa, todos son nuestros muertos y todos hacen parte de pues finalmente de nuestra comunidad, ¿no? Sí, Aquí hay varias cosas que nos están escribiendo. ¿Qué ibas a decir algo de eso? sí, sí, ahorita Dice Carol Tatiana C. Dice, ¿por dónde se inicia para iniciar este proceso de identificar para redireccionar la vida? No sé si entiendes la pregunta. eh, casi siempre nos invita a una crisis, ¿no? Una crisis, una dificultad, una pérdida, un duelo, algo que nos movió de esa anestesia en la que estamos, de ese adormilamiento, como yo lo llamo. Hay otras personas que conscientemente buscan, como esa sed que, por ejemplo, yo siempre he tenido, una sed de algo, una sed. Mi alma siempre ha estado con una sed. Eh, Yo creo que a veces comenzando es importante levantar la mano, ¿sí? Y permitirse acompañar, aunque en este tiempo yo siento que estamos yendo a desarrollar esa maestría interior, ¿no? Reconocer a ese Dios en mí, a ese espíritu en mí, a que todas las preguntas que tengo las están ahí, solo que necesito volver a conectarme. Pero como somos una sociedad de supervivencia, eh, y una sociedad que ha perdido la fe y la esperanza. Entonces, una persona que ha perdido la fe y la esperanza difícilmente tiene conexión con el espíritu. ¿Mm? Entonces, tomar un camino de volver a reconectarse con el espíritu, ¿sí? Que no está vinculado con ningún camino religioso y no está vinculado con ningún camino espiritual, aunque sí hay muchas herramientas a través de esos caminos que me ayudan a conectar, ¿sí? Pero las verdaderas leyes son del universo, ¿sí? No es como un lugar, un grupo, un pensamiento, un maestro, no. Sí, todos ellos ayudan, coayudan para que Sí, son cojamos algo y facilitadores. empecemos. Sí. Sí, pero hay unas leyes grandes universales que son en las que se basan, por ejemplo, la ancestralidad, muchos caminos espirituales, eh, y es o tomar un camino ahí. En Mm. este momento es básico estar en grupos y en este momento el que queda solo queda a la merced de este gran campo que en este momento para mí es una gran sopa de vibraciones, ¿sí? Entonces tú quedas a la merced del miedo, de la angustia, del deseo a no morirte, de todo lo que se está cayendo, entonces poder entrar al vacío de poder reconstruirse desde adentro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Buscar estos espacios en conjunto con otros, buscar ayuda profesional, ¿sí? De estos acompañamientos de personas así como María Paula, como yo, que terminamos al servicio de lo mismo que nos ayuda como a caminar en la vida, ¿sí? Mm, eso, empezando. Y de resto, a veces uno solo de verdad que como que algo pasa, ¿no? Hay cosas que en la vida a uno le van dando regalos. A veces aparece alguien vestido de persona, pero es un ángel que le dice a uno algo, que le ofrece una oportunidad, que hasta que le brinda un plato de comida. O sea, hay mucha gente ahí como diciendo, dale, alma, que tú puedes, sí, dale adelante, Mm. conéctate de nuevo. Y fíjate que ahí quería complementar un poquito y seguimos con lo que nos están escribiendo y es, mi maestro dice, encuentra un camino que le hable a tu mente y a tu corazón, entendiendo que te haga sentido. Por eso hay tantos caminos. Yo creo que en la generosidad del universo, de Dios, como lo Uy, queramos sí. ver, tenemos tantas diferentes maneras de entender, de conectarnos, de sentir la vida, que por eso es tan difícil que todos tuviéramos la misma religión, el mismo camino o el mismo pensamiento. Pero digamos, Uy, sí, qué aburridor. sí sostiene, sí hay unas verdades profundas, quienes nos ha gustado indagar en diferentes caminos, vemos que en el sufismo, en el budismo, en el judaísmo, en el cristianismo, en el yoga, hay unas cosas tan parecidas. En el catolicismo hay unas que si uno lee entre líneas,
hay como unas verdades que empiezan a sostener el espíritu humano, pero es importante es ver cuál es ese camino que le habla a tu mente y a tu corazón. Y hay unos caminos que te conectan claramente con eso invisible que te contiene, que es, ¿sí? Estos comités espirituales, estas ayudas, digamos, invisibles, pero también hay otros caminos más terrícolas como la terapia, como las constelaciones, como, bueno, ni tan terrícolas, pero sí, digamos, más encarnados en una persona que te facilita estos espacios en donde puedes mirar como mucho cómo están tus pensamientos, qué pasa con tus emociones, qué necesidades, digamos, no atendidas están pidiendo que las mires. Eso también es lo invisible que necesita ser atendido. Y cuando decimos que sea un camino que le habla a tu mente y a tu corazón, es que tú te sientas acogido, que tú sientas confianza, que tú sientas fe, confianza, apertura, la capacidad de abrirte a un terapeuta, a un maestro, a una información, porque también te hace sentido y la manera como esa información llega, esa narrativa, esas palabras, esa manera de agenciar el conocimiento, que te haga sentido, ¿sí? A mí me hace mucho sentido cómo me explica el mundo el budismo y lo encontré después de caminar muchos caminos que también me hacen sentido y me hicieron sentido, entre esos el catolicismo, el cristianismo, el yoga, pero como que hay unos momentos en que no sé si tú coincides con esto, Elguita, que a pesar de que has transitado muchos caminos, de repente vas encontrando que hay uno que es como ese pilar, por ejemplo, como tú dices, la ancestralidad, como que hay unos que como que sostienen mucho más esa experiencia espiritual y que los otros empiezan es como a nutrir eso de ese camino como central. No sé cómo lo vives tú, pero bueno, así en cortito para poder seguir. Sí, yo a veces me siento como una gran colcha de retazos, Total. porque quizás por eso también pienso que me gusta tanto como la tradición hindú y mexicana, que es con tantos colores y tantas partes así, porque yo me considero ecuménica Mm, y lo ecuménico es, yo como que tanto tragar, de querer masticar, hay muchas cosas que no me trago. Entonces, como que he ido dejando en mi mochila, que es que yo la veo que está en mi corazón, he ido tomando, ¿sí? He ido como, esto es maravilloso, me encanta, esto me fascina. Hoy, por ejemplo, recopilando todo mi camino religioso, em, lo que más me conectó, por ejemplo, del cristianismo, fue la alabanza, ¿sí? Es mm, el canto, mm. la música, ¿sí? Eh, eh, pero sí, el camino que es más poderoso para mí es la conexión de la vida a través de la ancestralidad, que es todo esto es mi hogar, todos ellos son mis hermanos. Es importante cuidar de todos, sí, es importante cuidar de mí, eh, salir, estoy aprendiendo a salir de lo individual porque eh, eh, este gran camino nos ha hecho perdernos de lo colectivo, lo Mm. realmente colectivo, ¿no? O sea, esta domesticación que tenemos es muy poderosa, entonces, pero para mí encontrar a Dios en la montaña, en los círculos de palabra, en el canto, en coger mi tambor, ¿sí? En usar los instrumentos, en usar las plantas, los instrumentos, estar metida ya con ese calor en el temazcal, en el inipi, cantar y conectarse con los otros o como cuando se hace cocina o ya comunitaria, como sí, cuando también te invitan a la resolución de algo, ¿no? Por ejemplo, el camino amazónico tiene un poder a través de la palabra y la comunicación, ¿sí? Y cómo resuelven las dificultades en esos círculos, cómo se abre la sanación en esos círculos. Entonces yo he tenido toda una amalgama, soy así, una colcha de muchos retazos, de muchos retazos. Y hay otras cosas que me he despedido, ¿no? Digo, no, definitivamente esto no, Por aquí no. definitivamente esto no. Sí. Mira,
Osma, gracias, Olguita. Dice Osma, dice, cuando uno es consciente de temas en el linaje, ¿cómo empezar a sanar? O sea, consciente, o sea, ya reconocidos algunos temas. Em, Esto que yo les decía ahorita, que es una frase tan bonita, que es elegir hacerlo diferente. Muchas veces no podemos elegir al comienzo que estamos como tan dominados, ¿no? Pero, pero se nos ha dado la elección de liberarnos de la repetición para nacer a nuestra propia historia, ¿sí? ¿Puedes repetir Se eso? nos ha dado, se Se nos nos- ha dado la lección de liberarnos de la repetición para nacer a nuestra propia historia. ¿Sí? Es el mismo libre albedrío, ¿sí? Claro que tu deseo de pertenecer a una familia hace que hagas cosas que no quieres hacer o cumplir cosas, cumplir compromisos que no quieres hacer. Eh, pero cuando tú eliges que tú quieres construir tu vida, ¿sí? Cuando eliges que quieres hacer una vida propia de otra forma y de otra manera, porque en mi linaje las mujeres están solas, entonces yo también digo, no, yo me voy a permitir amar, Mm, respetar a los hombres, incluirlos en mi vida, mm. ¿sí? Cuando no se acepta un tipo específico de profesión también, ¿no? Eh, por ejemplo, esto, ¿no? Que yo lo encontré con Tere, es que no quiero desviarme, no me quiero desviar. ¿Qué fue lo que me preguntó? Que cuando uno es consciente de los temas del linaje, ¿cómo empezar a sanarlos? Ah, bueno, la autoobservación diaria es básica, Mm. ¿sí? La autoobservación es que no es cada mes ni es cada 15 días, el trabajo es diario, diario, diario. Y cuando yo observo que estoy cayendo en esos mismos, me estoy autorrecreando eso mismo que yo ya me sé, es que esos monólogos yo ya me los sé de memoria, ¿sí? ¿Cómo es que yo empiezo? ¿Cómo es que después continúo? ¿En qué caigo? Y pa, la caída y el golpe. Y vuelvo y me paro y vuelvo y lo hago. Entonces eh, ya observo esto, por ejemplo, observo que tengo heridas de humillación, que me pasa cuando estoy en lo grupal y mi mecanismo para salir de las heridas de humillación es que me abro y retomo a mi poder que viene a través del orgullo, ¿sí? Entonces digo, todos paso miércoles, yo puedo hacer esto, yo me voy, ¿sí? Eh, y así en cada grupo que vaya entrando me voy saliendo porque pasan cosas que me reviven mis heridas de humillación que no están sanas y así me encuentro en todos los movimientos, ¿no? Como en Con los patrones otros. de Pero cuando yo ya relacionamiento. observo que yo hago eso, ¿sí? Yo digo, no, cuando pasa algo, para mí es más fácil mandarlo hasta el miércoles y abrirme y hacer las cosas sola, ¿sí? Entonces es ir y decir, no, bueno, con todo eso que aparece cuando estás en esa sensación de humillación y ese deseo profundo de salir corriendo, de tirar la puerta duro y desaparecerte de ese escenario, bueno, quizás es quedarte y decir, bueno, vamos a mirar qué es esto, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo ahí. O sea, ese movimiento de no salir huyendo a esa emocionalidad que ahorita vamos a entrar a la sombra, ¿no? A la carta del diablo, que es hacerle la cara con valentía, ¿sí? Darle la cara con valentía, decir, bueno, y quizás a la primera no la resuelva, ¿sí? Y quizás a la primera ni siquiera pude decir dos palabras porque me sobrepasó, ¿sí? Pero después vuelvo y lo hago, vuelvo y me presento ahí y digo, bueno, vamos a mirar qué pasa, qué Exacto. sucede, hablemos, miremos, negociemos, qué es. La Mm. comunicación es básica ahorita, ¿sí? Comunicarnos. Me está pasando esto. Y no significa que el otro lo resuelva, sino me está pasando esto y quiero resolverlo conmigo, ¿no? Y hay una primera comunicación que es la que yo tengo conmigo, ¿no? Que es que yo le digo también a mis consultantes, como puede que en el primer momento no seas capaz de decir, oye, no me gustó, oye, por favor no hagas esto, pero por lo menos que reconozcas tú para ti mismo, para ti misma, esto me cuesta, esto no me gusta, quiero salir de aquí, no, tengo la Decirlo. tentación de pegar un grito, ¿no? Ya de por sí eso despresuriza y me ayuda a permanecer.
que es lo mismo que no salir corriendo, porque salimos corriendo a veces de un cuarto, pero también salimos corriendo de la emoción, y salimos corriendo de nuestro pellejo, y salimos corriendo de nuestros pensamientos, ¿no? Hay muchas Casi puertas que siempre, accionamos, ¿sí? Que casi no. siempre. Amiguita, dice aquí, Olga Lu, ¿cómo trabajar desde una mirada la depresión cuando no hay claridad de cuál es el principal dolor? Buena pregunta. Esa es como una búsqueda muy grande, ¿no? Porque a veces yo me encuentro como en casos con personas a través de la terapia y del propio, ¿no? O sea, no es fácil salir de una depresión porque estamos completamente anclados a algo del pasado. Generalmente yo he encontrado que está muy vinculado con las heridas de la niña, ¿sí? Todavía lo que no se acepta en la realidad. Pero hay otras cosas que están ahí y que a veces por más que hagamos terapias, no, ¿no? O sea, a mí me costó mucho tiempo salir de mi depresión hasta que se fue disminuyendo, ¿no? De algo que podía durarme una semana o semana y media, se fue disminuyendo, se fue disminuyendo, se fue disminuyendo a medida que iba conectando mucho más conmigo, ¿sí? Y con esto que yo hablo que es del espíritu. Y hay otros movimientos donde yo observo que necesitamos llevarlo, llevarlo a cuestas mientras se va develando en el camino, ¿no? Es como Wow. a veces quisiéramos como una fórmula mágica de ya borré esto, ¿sí? Y hay cosas mucho más profundas y son tareas más grandes de aprender a caminar con esto, de aprender a caminar y no quedarte atrapado ahí. Por eso la tarea es diaria, ¿sí? Es salir de esto que me devuelve al pasado, que la depresión está muy vinculada con el pasado, está muy vinculada con los muertos, está muy vinculada con la culpa, está muy vinculada con la vergüenza, con no aceptar lo que he hecho hasta este momento, ¿sí? No perdonar lo que he hecho, lo que he elegido. Entonces, eh, yo a veces puedo tomar elementos y mecanismos de mi terapia o de todos mis múltiples caminos de búsqueda y todavía no hallo esa ficha que me hace falta, ¿sí? Mm. Sí, como ese santo grial que busco así Que profundamente. Y a veces yo invito como a tener la fe de cargarse esa mochilita ahí de eso y seguir caminándose la vida y eso se va como diluyendo, ¿sí? Como mm, si se evaporara un poco, ¿no? Es como que se evapora y va perdiendo esa capacidad al no desecharlo, al no decir, no, es que ya, es que no. Hay cosas que si yo no he encontrado esa ficha de mi rompecabezas, aún eh, voy buscando mecanismos y estrategias, que es la palabra que me busca, nuevas estrategias para no seguir en este círculo, ¿no? En este círculo vicioso de todo lo que hago para deprimirme, ¿sí? De todo lo que elijo cuando me conecto con la depresión. No, nada, no fe, no esperanza, no hay futuro, nadie está ahí, no me quiero levantar, quiero dormir, o quiero desconectarme viendo esto, o sea, hay tantos mecanismos y cuando uno está en la observación diaria, entonces ya estoy viendo que estoy entrando en este que es, me da jartera todo que es artera, ¿sí? Entonces, ahora vamos a mirar qué mecanismos y qué estrategias vamos a usar, vamos a probar, vamos a experimentar, ¿sí? Porque somos un laboratorio. Nosotros somos los alquimistas, estamos en un laboratorio, estamos experimentando todo el tiempo mm. para que estemos en equilibrio. Y estar en equilibrio no significa que se va a desechar cosas, no. A veces solo necesitamos como ahí abrazarlas, ¿sí? Como Mira que me acuerdas mucho lo que dice mi maestro, y es eso, es como abrazas tu dolor, como abrazas tu miedo, como abrazas lo que está inacabado en ti, lo que no te gusta, y, mm, y de muchas maneras cómo quitas tu identidad de esa depresión, ¿sí? Porque usualmente dices, yo soy depresivo, y es como, no, la manera, desde la mirada gestáltica es como, y de la mirada budista también es, no es que yo sea depresivo, es que así es como sufro. Así como se ve la depresión, como se manifiesta, es como si yo dijera, me da gripa y yo digo, yo soy griposo, no. Yo experimento estados de mocoso. gripa, ¿sí? Y eso no es mi identidad, pero paso por ahí.
y así es como sufro. Entonces, conocer tus sufrimientos, conocer la manera como sufres y ¿Cómo no ponerlo en el, eliges sufrir? como eliges sufrir y no ponerlo en el centro de la identidad, ¿sí? No es como, no, esto no es lo que soy, estoy sintiéndome así, esto es lo que está pasándome, esto es lo que estoy pensando, ¿sí? Pero como poder desidentificar el estado emocional del ser, ¿sí? Y pues lo que decías tú, ¿no, Olguita? Hay muchas herramientas, o sea, si lo que necesitas es ir a una terapia, si lo que quieres es hacer una constelación, si quieres hacer una limpieza con TRE, pero hay algo que es clave y es cómo abrazo y cómo acompaño esto de cargar mi mochilita, lo que me está pasando, porque eso es otra de las maneras como salimos y otra de las maneras como nos desconectamos es que quiero perfeccionarme, quiero quitarme esta herida. No, tú vas a vivir con tu herida y vas a tener que tener una relación con tu herida. Y vas a tener que Sí, quererla y ponerle un nombre y decirle aquí estoy y te honro y te respeto y haces parte de mi historia. Y no te excluyo, porque también excluimos nuestras heridas como algo cochino, y, ¿no? Y hay una cosa que es muy castigado por esta sociedad cualquier demostración de vulnerabilidad, primero, y desde ahí tapamos, escondemos. Y, y lo otro que, por ejemplo, yo trabajo en Enneagrama, que también es otra herramienta de eso voy a exquisita. escribir. Este el artículo tiene que ver algo con el enneagrama. ¿Sí? Sale el viernes. De Enneagrama es desenmascarar esas formas que usamos para vivir, para negociar. Yo lo vinculo mucho con la supervivencia, ¿no? Necesito seguir adelante y y me compro un paquete, me compro un personaje que me di cuenta que me funciona absolutamente con los otros para que me den un lugar. Eh, entonces, por ejemplo, Gurdjieff, que lo amo, eh, habla de tener una mente supraconsciente que observa esos personajes que salen, todos esos personajes que salen, ¿sí? Mm. Y, y que te diga, es que tú no eres eso, ¿sí? No eres el sufriente, ni eres el exitoso, ni eres como esto, ¿no? O sea, estos personajes que elegimos para caminar, para mostrar, ¿sí? Es el alma como si eligiera ropa, ¿no? Trajes, Total. vestiduras, Yo digo que es disfraces, como un ¿sí? exoesqueleto, ¿no? Es como un, ¿no? Una cosa que nos envuelve y el ser está por allá detrás de todas esas estrategias. El ser esencial que podría ser cuando intentamos pararnos en la mente supraconsciente y desidentificarnos de esas formas, ¿sí? Entonces, la autoobservación nos permite desidentificarnos de esas formas, de esos personajes, de este enganche que tenemos con los vínculos y las relaciones, ¿no? Este, este, este eterno sufrir, esta Uf, eterna, ¿cómo se llama? Cuando limosneamos, como pedimos, como de pedir mendigar. afecto, de mendigar amor por el mundo, ¿sí? Y entonces siento que ahí podríamos ir no, terminemos de consolidar, es que me fui a otro lado y es... Igual ya, ya vamos a ir eh, terminando, pero termina la ay, idea. Dios. Me nace hablar de tantas cosas y es el trabajo personal hace que mires todas esas formas, todas esas cosas que no eres, porque tu Mm. verdadera naturaleza es otra, o sea, tú eres luz. Y cuando me hablabas de contenedores, es eso, ¿sí? ¿Qué es esto que nos contiene? Es nosotros somos un cuerpo que contiene una cantidad de partículas, ¿sí? De protones, de neutrones, de electrones, hace toda contiene una cantidad de sistemas a través de nuestros órganos, a través de todo lo que pasa a ese nivel piezoeléctrico, electromagnético. Eso es contenido por el cuerpo. El cuerpo es contenido por otros sistemas, que es estos vínculos relacionales, ¿no? La familia, el trabajo, el pa, 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 pa,
que son microsistemas. Entramos a un sistema que es nuestra familia, entramos a otro sistema más grande que es este barrio que nos contiene, que es este país, que es este planeta, y aparte de eso el planeta es contenido por el universo, sí, el universo, todo eso está contenido por una gran creación espaciotemporal y nosotros estamos vinculados con todo eso, con todo, ¿sí? Desde lo microscópico, subatómico, hasta lo más, lo más visto o lo menos visto, ¿sí? Porque, por ejemplo, este maestro que es este virus que nos arrodilló a todos no lo vemos, ¿sí? Como a Pinche Dios, ¿sí? virus. No lo vemos, no lo vemos. No, este es el mero mero. Pero, pero esta mañana hablábamos con María Paula algo y venimos de un tiempo donde todo este movimiento patriarcal comprendió que el amor no toma el amor ni la consideración. María Paula, tú me hacías una pregunta clave que es cómo la gente prefiere elegir lo fijo, lo visible, sí, Lo lo concreto. concreto a esa otra parte. Yo creo que viene mucho de acá cuando se instauró estos modelos de que el amor ni la consideración por otro eh, se incluye, ¿no? Y esto de acallar un instinto natural y orgánico que es este instinto que viene de la fuerza de lo femenino, ¿no? Por eso se castigaron tanto a las mujeres por el uso de las plantas, el uso del instinto, el uso de su energía sexual, el uso de eh, de todo lo que sucede ahí, como que ese fue un no a esa parte y fue un sí a todo este cerebro concreto que necesita que nos enseñó tanto la competencia, ¿sí? El que gana, ¿sí? Hay uno que gana y otro que pierde, a la explotación de lo natural, a la normalización de la violencia. Eh, y entonces yo te hablaba de la carta del diablo, ¿no? Y te decía que como que una gran enfermedad en este La carta momento del es la tarot, para los que desconexión. no saben, hay una carta del La tarot, carta del tarot del la carta diablo. del diablo. Hay una carta del diablo que habla de que es importante incluir todas las formas desde esa decadencia del universo, ¿sí? No excluir la decadencia del universo, no excluir nuestra propia sombra, no excluir, o sea, mirar, sí, porque Y esa desconexión nos hace no querer conectar con nuestra vulnerabilidad y entrar a una sociedad que es de control por el rendimiento, ¿sí? Donde nos volvemos esclavos de nosotros mismos, ¿sí? Donde estamos en una cárcel social, donde estamos sobreestimulados, donde necesitamos hacer multitask y necesitamos ser exitosos. Entonces nos desconecta de la percepción, de la contemplación, de la pausa, de lo sobrio, lo que es básico y necesario y no todo lo que necesito llenar para mostrar, para parecer, para demostrar. Y, y eso nos evoca a entrar a esa parte sencilla, sencilla, básica y sobria. De conocernos a nosotros, de movernos orgánicamente, de volver al orgánico, ¿no? Porque somos máquinas productoras de rendimiento, no necesitamos rendir resultados, no necesitamos ganar plata, o si no, nos perdemos, o sea, somos nadie, somos unos losers en este sistema, ¿sí? Entonces, retomar la simpleza de la vida a través de mm, reconectarnos con nosotros, con lo organísmico que es, con lo que decir no, no quiero, no me parece, no lo voy a hacer, no voy a ir, no. Un no a todos esos condicionamientos invisibles, a todas esas lealtades invisibles y un sí a conectar desde adentro para conectar con ese universo que está afuera, ¿sí? Con todo eso que nos contiene. uy, qué belleza. Esa es la frase de cierre de este live. O sea, moño a esa frase.
Amiguita, tú esta mañana, y quiero cerrar con esto, me diste una frase muy linda y es: la desconexión es la gran enfermedad de la existencia. Este live también es una invitación a reconectarnos. Esta es una época en donde necesitamos reconectarnos de muchas maneras, a muchos hilos invisibles. Reconectarnos con nuestra propia naturaleza, primero que todo. Reconocer cuáles son esas lealtades invisibles, ocultas, no conscientes, ¿sí? Como dice, bueno, si no está consciente, ¿cómo lo reconozco? Empieza a observar, empieza a poner la intención. Si es el caso, en tu oración por la noche, pon la intención en tus sueños de que se empiecen a develar cosas que están ahí, que no emergen a la conciencia y que necesitan ser vistas para que estés más sano, para que estés más sana, ¿sí? Ese es uno de los primeros movimientos de conexión. Conecta con tu historia, conecta con la historia de tus ancestros. Para esto ya lo hemos visto, lo has hablado a través de las constelaciones, pero también es tan simple como pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuelita, pregúntale a tu hermano. Pero Estamos, mira, María Paula, que yo he encontrado que los sistemas guardan tantos secretos y son cerrados, ¿no? Son como cajas cerradas. Ni siquiera les gusta a veces que les pregunten que qué pasó este con este, ¿sí? Y muchas veces nos quedamos con la visión y los anteojos de lo como ella lo vio, como ella lo percibió, como ¿verdad? ella lo vivió, ¿sí? Pero mira que yo me asombro, por ejemplo, en las sesiones con constelaciones, em, que todo está en uno. Cuando uno trabaja la profundidad, todo está en mi campo. Sí, por eso es que estamos conectados con este gran campo cuántico que es, ahí está todo. Y cuando entramos a esa conexión, por eso empieza a abrirse, ¿no? Esa conciencia, entonces yo, por ejemplo, en una imagen que le digo a alguien, entremos a esta imagen y tú me vas contando qué pasa. Esto Total. en el momento de las constelaciones que son virtuales, ¿no? Y ahí entonces me está diciendo, apareció esto, y vi esto, y sucedió esto, y papá, y yo soy así como si estuviera en una película 3D, así asombrada de todo el campo de información que tenemos nosotros. Es asombroso, asombroso, es Impresionante. increíble. Entonces, invitación a conectarnos con que los muertos que estamos teniendo también son nuestros muertos, con que las peleas que están pasando, sea cual sea nuestro bando, nuestra ideología, hace parte de nuestro territorio y nos incluye, hace parte de nuestra nación, hace parte de nuestros dolores compartidos, ¿sí? Creo que nos tiene muy enfermos el estar tan desconectados de nosotros mismos y de los otros. Y conectar con los otros no es necesariamente una invitación a permitir las transgresiones o a justificar la violencia, sino es a comprender que todos estamos heridos y que desde esas heridas eh, pues nos hacemos daño en la medida en que somos mucho menos conscientes, ¿no? Y nos queda pendiente, amiguita, no lo vamos a hacer hoy porque tuvimos una buena hora y media, pero quiero volverte a invitar pronto a que hagamos un movimiento constelativo eh, para poder sanar en nosotros también estos dolores como ancestrales eh, que hay entre los pueblos, ¿no? Entre las razas, entre los pueblos originarios. Y me gustaría invitarte muy pronto a que hagamos esto, si así lo quieres. Muchas gracias, mi amor. Claro que sí, feliz de hacerlo. Em, muy feliz de hacerlo. Esto que queremos hacer, María Paula lo hizo en México y fue extraordinario, Espectacular. poderoso. Lo hice con un grupo de servidor de policías en México, como con unos 30 o 40 personas, y espectacular. Fue un movimiento muy fuerte. Bueno, aquí nos están diciendo muchas gracias a las dos. Definitivamente necesitaba volver a escuchar y recordar cómo conectarme. Abrazo enorme, Olga Lu y María Paula. Qué linda. Gracias, muchas gracias. Espectacular, es una maravilla de charlas. Gracias. Y por aquí nos habían puesto más arriba que no vi. Tratamos de honrar sus comentarios, pero a veces nos pasa. Te presenta a tus ángeles, tus maestros, tus brujis, tu chamán. No estamos nunca solos, así lo creamos. Amiguita, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, gracias por tu bondad, por tu generosidad. Siempre es un placer verte, siempre es un placer escucharte, eres una maestra para mí y disfruto mucho tu presencia, tu energía. Regálanos una frase de cierre. Sé que nos vas a dejar un regalito en la página de Boomy, www.boomy.com.co,
Bumi con H intermedia. Voy a ponerlo aquí. Vamos a dejar en la próxima semana un regalito de Olguita. Y por supuesto, más adelante seguiremos haciendo cositas con ellas. Pero, amiguita, alguna frasecita de cierre, si algo nos quisieras dejar de conclusión de todo esto que hemos hablado hoy. Cortito. Y bueno, aquí quiero saludar a mi sobrina que se quedó en la charla. Gracias, mi amor. Ana Fernanda y a Diali también. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a todos los que nos van a escuchar. Mm, Cósmicamente nos están invitando a juntarnos, ¿sí? El dolor de este tiempo es a aprender a crear nuevas estrategias juntos, ¿sí? No solos, sino juntos. Mm, Y porque juntos retornamos a la esperanza, ¿no? Lo comunitario nos evoca la utopía que abre espacio en la existencia. Entonces, volver a juntarnos y a soñar juntos y volver a juntarnos para crear nuevas estrategias y volver a la esperanza es como el nuevo camino. Entonces, no estén solos, mm. busquen comunidad, porque nunca estamos solos, ¿sí? Eso es la parte invisible. Pero sí juntémonos de nuevo, ¿m? Para que, para que esas fuerzas que están adversas, eh, eh, no tengan tanto poder también. Wow, para que esas fuerzas adversas no tengan tanto poder. Juntos somos más, juntos sonamos mejor. Ajo, Mm. Ajo, mi amor, muchas gracias. Dios bendiga. Mari, te saludo. Dios bendiga, bendecida noche para todos, que tengan un buen descanso, que sea un hasta pronto. Gracias, mi amor, por tu invitación. te adoro, gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron en este rato. Muchas bendiciones y seguimos produciendo contenido para traer más luz al mundo en este momento. Abrazos. Abrazos.